Corría el año 1999 y tres periodistas rusos, Natalia Gevorkian, Natalia Timakova y Andrei Kolesnikov, le realizaron una extensa entrevista a Vladimir Putin, con el fin de convertirla en una biografía que mostrara el lado más humano del candidato, que sirviera para generar empatía masiva con un cuarentón que no estaba caracterizado en aquel entonces por su carisma. Y lo cierto es que no encontraron lo que estaban buscando. Al contrario, su cliente se mostró decididamente incómodo. Hurgar en su pasado no era lo suyo. Y pese a tratarse ni más ni menos de un oficial de inteligencia de élite, entrenado incluso para resistir interrogatorios tortuosos del enemigo, el mismo Putin que hoy vemos dominando las cámaras y saliendo airoso de cualquier reportaje, no lograba contener sus muecas de hastío e incluso hacía ademanes de pararse de la silla e irse ante preguntas muy básicas sobre su familia, sobre su escuela, sobre su juventud. Les encargaron plasmar la leyenda de un líder llamado por el destino a devolverle la grandeza a la madre Rusia, que atravesaba a fines de los 90 su punto más bajo, junto a una sufrida sociedad que veía disolverse al orden soviético en su propio veneno, bajo la presidencia de un borracho incapaz de elaborar tres frases coherentes. Bueno, no muy distinto a Biden hoy en Estados Unidos. Pero bueno, además, el auge de la delincuencia, del terrorismo y de la pobreza más extrema, y ninguna de estas cuatro realidades era ajena a Vladimir Putin. Pero no nos adelantemos. Con aquella biografía, llamada en primera persona, nacía el relato mesiánico que mantiene hasta hoy. Pero su verdadera historia, tiene mucho más que ver con la de un matón brillante que con la de un patriota heroico. Sin embargo, decía Dostoyevsky que 100 sospechas no valen una prueba. Y por esa razón, ahondamos en centenares de fuentes, la mayor parte de ellas primarias, y prescindiendo de la habitual propaganda antirrusa de la prensa occidental, conseguimos descifrar el enigma de este teniente coronel, cuyo régimen policial disfrazado de democracia no puede comprenderse sin remontarnos a sus raíces. Así que viajemos 2 generaciones atrás hacia Spiridon Putin, que a su manera realizó una entrada triunfal en Petersburgo, la ciudad que no debió ser, según la tradición popular rusa. Y lo cierto es que el abuelo de Vladimir, Spiridon Putin, recuerden este nombre, fue el más exitoso de 11 hijos de una familia campesina miserable. Y si se quiere, cosechó admiración y envidia a partes iguales, siendo su mayor logro llegar a ser chef, cocinero del Hotel Astoria. Todo un hito de ascenso social para la trágica realidad en la que estaba inmersa Rusia a principios del siglo XX. Pero sería interesante detenernos un segundo en por qué tanto Spiridon como Vladimir Putin admiraron fielmente al fundador de Petersburgo, hoy San Petersburgo, Pedro el Grande, aquel zar que sacó a su reino primitivo del oscurantismo feudal y a base de un plan muy ambicioso de modernización que empleó para ello todo tipo de métodos sangrientos. Quizás por eso Putin lo admira y cuelga su retrato, los retratos de Pedro el Grande, en las estancias de todos sus palacios, tanto los oficiales como los privados. Porque Pedro, al igual que Putin, gobierna a Rusia apoyado a partes iguales por una dosis de suerte y otra de mérito, después de una infancia muy dura. Y al igual que Vladimir, ya lo verán, Pedro llegó por accidente, no contando con línea sucesoria. El zar que no debió ser, eligió crear su propia capital, donde todos le decían que era imposible. El gran pantano, que para sus ojos era mucho más. Eran las puertas del mar Báltico, la única fórmula que se le ocurrió para terminar con la turbia pobreza masiva generada por el orden clerical militar. Abrirse al océano y convertir a Rusia en una potencia mercantil. Con esa misión, Pedro el Grande emprendió una aventura sin precedentes históricos. Se infiltró como carpintero, él mismo como carpintero, un rey disfrazado de carpintero en la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y así trabajó 4 meses en los astilleros que producían los barcos más avanzados del mundo entero. Solo así logró recabar hasta el último detalle
de primera mano para crear su propia flota mercante. Mientras Pedro trabajaba con sus manos en Rusia, lo daban por muerto. Pero no fue solo la ingeniería náutica lo que Pedro descubrió en Ámsterdam. Lo más importante fueron los polders, esa magnífica invención holandesa, Países Bajos, para ganarle tierra al mar. Y con estos conocimientos, Pedro logró construir en aquel pantano deprimido la opulenta San Petersburgo. Y otra semejanza entre Putin y Pedro el Grande es una paranoia ilimitada, según algunos necesaria para mantener el poder, según otros una herramienta suicida y autodestructiva. Esa paranoia llevó al zar Pedro a infringirle castigos hasta su deceso a su propio hijo el zarevich Alexei, creyendo erróneamente que Alexei conspiraba para derrocarlo. Pero bueno, en fin, la construcción de Petersburgo fue una hazaña que lucía irrealizable, y eso mismo le pasó a Spiridon Putin, un joven analfabeto que nació en una típica izba, es decir, una casucha campesina en la inhóspita campiña rural de San Petersburgo. De sus 16 hermanos, solo 8 llegaron a la mayoría de edad, a los otros se los llevó el hambre y el frío, o directamente su propia mano, porque no podían tolerar esa vida infernal. Spiridon logró escapar de la granja gracias a las reformas modernizadoras del zar Alejandro II, que abolió el régimen de virtual esclavitud que ataba a los campesinos a sus tierras. Exactamente como se desarrolló la Edad Media en el resto de la Europa cristiana, solo que eso sucedió siglos antes y Rusia se mantuvo así hasta fines del siglo XIX. Pero Spiridon, señores, le deparaba una época de cambios convulsionados. Tras casi un milenio de un modelo institucional donde el pueblo era tratado como una masa sometida que debía rendir tributo a cambio de conformarse solamente con no ser aplastado. Palabras del historiador Richard Pipes, y les recomiendo por cierto esta magnífica serie de la historia de Rusia en el canal de mi amigo Gentilhombre. En Rusia, tanto en la época de Spiridon como en la de Vladimir y mucho antes, siempre existen deberes y responsabilidades, pero nunca derechos y garantías. Y el gran cuentista Anton Chekhov nos relató que el sueño de casi cualquier familia era lograr convertirse en funcionarios del Estado. Y Spiridon llegó a ello. Primero aprendió el oficio de cocina, luego a leer y a escribir por su propia cuenta, y su gran disposición para trabajar e imitar a personas de clases más elevadas lo convirtió en cocinero del Hotel Astoria, y así pudo comprarse una casa de 2 plantas, engendrar a 4 varones y hasta ahorrar soñando con su propio restaurante. Pero señores, la tragedia tocó a su puerta. El místico Grigori Rasputin, monje siberiano de un apetito sexual irrefrenable, visitaba frecuentemente la Astoria antes de mudarse a Moscú. Recordemos que Rasputin literalmente hechizaba a las mujeres de la aristocracia y así llegó hasta la propia zarina, convirtiéndose en el más alocado de los asesores de Nicolás Romanov, el último zar antes de Putin. Pero el punto es que una biografía de Rasputin señala el episodio en el cual Grigori se enoja con el cocinero del hotel de Moscú, probablemente la Astoria, por no haber sazonado a su gusto una sopa de coliflor. Y entonces Grigori, muy serio, lo mira con sus ojos penetrantes y le asegura que la muerte perseguirá a sus descendientes y que si no termina con sus cuerpos, habitará en sus corazones. Tras muchos años de agachar la cabeza y mantenerse resignado ante este tipo de exabruptos, Spiridon Putin comenzó a simpatizar con los bolcheviques y repartía activamente panfletos que satirizaban la supuesta relación amorosa entre Rasputin, la zarina e incluso las princesas. Pero llegó 1917 y con ello la caída de la monarquía y luego la instauración de un gobierno democrático caótico y luego, con el indispensable financiamiento de los banqueros alemanes, el partido bolchevique y su golpe sangriento. En el contexto de la revolución comunista, Spiridon Putin se mudó a Moscú
y cocinó sumisamente para Natalia Krúpskaya, la sufrida viuda de Lenin. Natalia Krúpskaya fue tal vez la mejor cronista de quien era realmente su emblemático marido, Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin, el padre simbólico de la revolución comunista, porque el real era su financista Parvus. Un hombre de cobardía patológica, sin ningún tipo de agudeza, que además engañaba a Krúpskaya con su amante Inés Armand, mientras de la boca para afuera despreciaba las libertades sexuales por considerarlas una enajenación inútil que le restaba la lealtad de los trabajadores a la causa marxista. ¿Sabían que en una carta que le envía Lenin a su amante Inesa, él dice que el Estado debe regular las relaciones amorosas y eso se toma como base para el artículo 121 del Código Penal soviético, donde se prohíbe las relaciones homosexuales masculinas? ¿Qué pueden decir de estos referentes? ¿En qué año fue? Claro. Esto fue en 1917 y son los precursores al movimiento socialista de hoy actual. Ese mismo Lenin que por solo ser discutido o contradecido levantaba 40 grados de fiebre y dolores articulares, según su propia mujer, que lo dejaban tendido en una cama vociferando rabioso porque nunca se atrevió siquiera a pisar una manifestación. Algo, por cierto, muy similar a la vida de Marx, que dejó morir a 3 de sus hijos de hambre, pero al mismo tiempo compraba fusiles para que otras personas más valientes que él mueran en su nombre. Hay una cosa que cuentas muy bien, que la descripción de Marx como un ser que luego pasa con Lenin lleno de odio. Es movido por una máquina de odio tremendo, igual que Lenin es un insultador absolutamente salvaje contra cualquiera, pero además venga o no venga a cuento, es un tío que está un volcán continuo. Lenin le da ante 40 de fiebre y dolores articulares en cuanto alguien le contradice. Lenin nunca hubiera vuelto a Rusia sin el auxilio de Trotsky y Alexander Parvus, el millonario marxista que despreciaba. Vivió durante muchos años muy cómodo en su exilio en Suiza, primero mantenido por su familia y cuando se peleó con su hermana incluso le deseó la muerte, recibía un dinerito por los robos y secuestros que realizaba la banda dirigida por un ampón, un ladrón insigne que Lenin había erigido como recaudador del partido bolchevique, un tal Joseph Stalin. ¿Les suena de algo? Este personaje, Lenin, extraviado en sus odios y su vocación destructora de la humanidad, tan solo unos meses antes de convertirse en el líder visible de la revolución rusa, le afirmó a unos pocos seguidores que la causa estaba perdida. Pero bueno, no tardó mucho en morirse ahogado en su propio bilis y dejó una mujer contagiada de su tiranía. Esta señora, la señora Krúpskaya, la patrona de Spiridon Putin, que era un aristócrata que cambió el cristianismo por la religión socialista soviética y que incluso en un rapto de furia contra sus criados le lanzó a Spiridon un sartén hirviendo y el abuelo de Putin, aunque intentó esquivarlo, terminó quemándose buena parte del hombro y de su cuello, que ocultó hasta el fin de sus días con una densa bufanda que no se sacaba ni siquiera en verano. Claramente, pobre Spiridon, le hubiera convenido más apostar por el triunfo del capitalismo que por el dogma del rencor de los bolcheviques. Pero señores, a Spiridon Putin, en la casa de Krúpskaya, la viuda de Lenin, le tocó cocinarle al nuevo dictador, el bandido Stalin, que en su eterna y permanente delirio persecutorio creyó que la anfitriona lo iba a envenenar y antes de probar el platillo que cocinó Spiridon, lo tomó del cuello, aplastó su cabeza contra la mesa y lo obligó a probar la comida que él mismo había preparado para confirmar si estaba o no estaba envenenada. Spiridon sufrió un ataque de nervios y se desmayó. Entonces Stalin creyó que efectivamente la comida estaba envenenada y ordenó a sus guardaespaldas arrastrarlo contra un paredón y fusilarlo. Instantes antes de que jalen el gatillo, Spiridon se recompuso, rogó clemencia y
pidió volver a probar el plato. Es decir, por muy poquito salvó el cuello. Y el jefe de la seguridad personal de Stalin, que luego sería asesinado por Stalin, decidió contratarlo y llevárselo de nuevo a Moscú para que cocine directamente en el comité del partido, donde ahora sí a Spiridon le tocó aprender a manejar distintos ungüentos venenosos para eliminar de la manera más sutil posible a los supuestos o probados opositores del régimen. Y esa afición química, sin duda, le llegaría a su nieto, Vladimir. Pero bueno, antes de nuestro Vladimir, hubo otro Vladimir, Vladimir Spiridinovich, Vladimir padre, el papá de Putin. Vladimir padre fue el hijo favorito de Spiridon y también estuvo a punto de despedirse en forma prematura de su existencia. Y esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, porque el padre de Putin fue reclutado contra su voluntad para participar de las tropas soviéticas llamadas subversivas. Un auténtico suicidio colectivo. Guerrillas con escasa preparación que el ejército rojo soltaba en su camino para que incursionen en el territorio enemigo a su suerte, sin plan de retorno. Justamente, la lógica era, a los comunistas lo único que nos sobra son vidas humanas. Y mientras Stalin se olvidaba de la ortodoxia marxista y desenterró la vieja retórica de la patria, que hoy tanto le gusta a Putin para invadir Ucrania, mandó a estos 28 soldados, incluido Vladimir padre, arrojándolos de un avión a un bosque lituano a 100 millas de Leningrado, el nuevo nombre de Petersburgo. Y la operación, como no podía ser de otra forma, fue un fracaso rotundo. Si bien al principio pudieron orientarse y lograron volar 7 vagones de un tren de carga, en cuestión de horas se quedaron sin municiones, en cuestión de días sin alimentos, y tuvieron que rogarle comida a los aldeanos estonios, que estaban paradójicamente mejor armados y mejor nutridos que las fuerzas de Stalin. Los aldeanos los alimentaron generosamente y generosamente también los delataron a los alemanes. Todos los pueblos del Báltico odiaban la invasión stalinista y terminaron cobrándosela a estas otras víctimas del orden soviético. Así fue como el padre de Putin corrió por los bosques perseguido por pastores alemanes ávidos de carne humana y consiguió esconderse en un pantano donde se sumergió y estuvo respirando por horas a través de un junco. La patrulla nazi le perdió el rastro y estuvo a punto de perecer en un estado de absoluta hipotermia, tendido al costado de un camino y una improvisada fogata hecha con su propio abrigo. De milagro, fue rescatado por un antiguo vecino suyo que trabajaba como correo a caballo de las tropas regulares del Ejército Rojo. Este señor se apiadó de Vladimir padre y lo cargó hasta el hospital de campaña. Vladimir padre fue uno de los 4 sobrevivientes del grupo total. Los otros 24 fallecieron. Y esta proporción fue más o menos similar para todas las tropas subversivas, puesto que el 15% de sus miembros lograron contar la historia. El resto quedó en el camino. Y así fue como Vladimir padre regresó a Leningrado para reencontrarse con María Ivanovna, con quien se había casado en 1928 a sus 17 años de edad. La mamá de Putin, María Ivanovna Putina. Juntos habían atravesado la Gran Guerra, siendo niños, la revolución bolchevique, la guerra civil, el genocidio stalinista, las sucesivas purgas de los años 20 y 30, pero ahora se encontraban atrapados en su mayor desafío. Una ciudad desesperada, raquíticamente pobre y rodeada por el enemigo, que buscaba insistentemente destruirla hasta las cenizas. El gran Tolstói dijo que si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus límites y por tanto nunca se conocería a sí mismo. Este aforismo resume buena parte de la idiosincrasia de Rusia y llevó a Tolstói a inmortalizar en blanco sobre negro el horror de la guerra que sufrió en carne propia durante el primer conflicto de Crimea, y también lo llevó a Tolstói a convertirse en anarquista. Habiendo sido un aguerrido militar, vio con sus propios ojos cómo la autoridad del Estado siempre es responsable de los mayores males que aquejan a los inocentes. Pero bueno, sin embargo, el asedio de Leningrado, el secuestro de esta ciudad por parte de los nazis, fue una de las más terribles tragedias del siglo XX. Y lejos de humanizar
o enternecer a los padres de Vladimir Putin, los deshumanizó por completo. Y vaya que tuvieron buenas razones. Cautivos de esta pesadilla que comenzó el 8 de septiembre de 1941, cuando las tropas germanas rodearon la ciudad, bloqueando sus conexiones con el mundo exterior, los padres de Putin se dedicaron a esperar pacientemente durante casi 900 días. Más de 1 millón de habitantes murieron de sed y de hambre, en ese orden, o quitándose los ojos entre sí por una patata. Dos opciones se le presentaban a los jóvenes en aquellos fatales días. La primera consistía en cruzar la única ruta de escape no controlada por los alemanes, que la apodaban, con cierta ironía sádica, el camino de la vida, y me refiero al lago Ládoga, un enorme espejo congelado al cual se lanzaron decenas de miles de incautos, incluidos los primos de los padres de Putin, que fueron tragados por sus gélidas fauces. La otra alternativa era aceptar resignadamente la condena de desfallecer en la ciudad, hundiéndose en una lenta agonía. Como es habitual en cualquier sociedad comunista, no existen clases, pero sí existen estamentos, algo verdaderamente injusto. Porque cuando hablamos de clases, hablamos de gente que puede ascender o descender, pero cuando hablamos de estamentos, nos referimos a castas donde es casi imposible entrar o salir. Y aún en estas circunstancias extremas, las jerarquías soviéticas le entregaban a los trabajadores fabriles o a los veteranos, y el padre de Putin era ambas cosas, 600 gramos de pan por día. En cambio, a los empleados estatales les daban 800 gramos. Y a los jerarcas del partido, 1,5 kilos más mantequilla y las escasas provisiones de carne, pescado y huevos. Esto claro mientras duraron. Y el resto de los mortales debían arreglárselas con migajas y en caso de protestar, balazo en la cabeza. Vladimir Padre y María Ivanovna, reducidos hasta sus costillas, mezclaban tierra con harina para hornear una especie de pseudo pan durísimo e insalubre con el cual libraban la fatigosa batalla diaria por la supervivencia. Pese a ello, debieron ir recortando las porciones progresivamente, al mismo tiempo que sus sentimientos. Luego de meses cazando gatos, luego palomas y finalmente ratas para comer, la desesperación los llevó a participar de los linchamientos en turba, generalmente muchos jóvenes atacando a una sola mujer para luego cocinarla como hamburguesas. La hermana menor de María, Isquia, asfixió a su bebé de 18 meses para alimentar con sus restos a sus otros 3 hijos. Y Vladimir Padre y María soportaron estas condiciones infrahumanas que los obligaron a aceptar el canibalismo, cargando además con el recuerdo fatídico de su primer hijo, que falleció apenas cuando era un niño. La situación era tal que Vladimir Padre tuvo que pelearse a garrotazos con su hermano para evitar que desenterrara los huesos de su hijo, de su primogénito Lev Putin, con el macabro fin de usarlos para cocinar gelatina. El segundo hijo de Vladimir y María, Víctor Putin, cuyo nacimiento había significado un poquito de luz entre tanta tiniebla, tuvo un final todavía peor. Lo entregaron a un orfanato ante la imposibilidad de ofrecerle un mínimo nivel de vida. No podían ni alimentarlo y tuvieron que definirse entre la disyuntiva de matarlo mientras dormía o entregarlo al orfanato. Y así lo hicieron. Solo duró 3 semanas allí y falleció por difteria, siendo enterrado el pequeño Víctor Putin en el cementerio de Piskarovskoye, junto con otros 470.000 cuerpos. Ya entonces Vladimir Padre arrastraba una cojera producto de las heridas bélicas, pero sufrió tanto al enterarse lo que pasó con Víctor que en un brote psicótico se martilló la mano, que quedó deforme, y así estuvo, rengo y casi manco, por el resto de su paso en este mundo.
María tampoco resistió el golpe, se arrojó del tercer piso de un refugio y ya moribunda fue rescatada por un violinista de la orquesta de Eliasberg, un perturbado y peculiar intérprete fanático de Shostakovich que se pasó los 2 años del bloqueo ensayando y transmitiendo sus poderosas sinfonías al ejército de zombies en el que se habían convertido los habitantes de Petersburgo. Tocaron incluso mientras las bombas nazis perforaban sus edificios vecinos y las esquirlas se cargaron a algunos de sus violinistas. Y así fue como sostuvieron la actividad hasta que finalmente cesaron sus ensayos con un registro que reza: Rabian ha muerto, Petrov está enfermo y los demás desaparecidos. No podemos trabajar. Para 1944 el Ejército Rojo logró finalmente romper el cinturón de aislamiento nazi. En este contexto, Vladimir Padre estaba tan derroído que ni siquiera podía identificar a sus seres queridos y tardó más de un mes en reponerse de su anemia extrema, en tanto que María no tenía fuerza ni siquiera para caminar por sí misma. Se desmayaba constantemente y en una de esas largas filas para obtener comida racionada, algo que siguió hasta el fin de la Unión Soviética 50 años después, se cayó en medio de la vereda. Los peatones la creyeron muerta y arrojaron su cuerpo con vida, el de la mamá de Vladimir Putin, el de María, a una montaña de cadáveres congelados. Otra vez, de milagro, fue un soldado quien escuchó sus gritos débiles y llorosos ya dentro de la morgue, y finalmente la separaron de los cadáveres y la mandaron, si se quiere, muerta en vida, a su nueva casa. Vladimir y María podrían haber sido personajes de cualquier novela rusa. Nada de lo que sufrieron los judíos en los guetos, como retrata la película El pianista, no lo sufrieron ellos en su vida real. Pero señores, del mismo modo que Tolstoy abrazó la paz después de haber vivido la guerra, esta experiencia generó el efecto contrario en Vladimir Padre. Y junto a María concluyeron que nunca más volverían a amar a un hijo. Fue ese el contexto en el que nació su tercer y último hijo, al menos según el relato oficial, Vladimir Vladimirovich Putin. Nuestro hombre, el actual presidente de Rusia. Vladimir Padre, especialmente pobre y discapacitado, cobrando un salario reducido como obrero industrial y al que le negaron su pensión de veterano por haber pasado poco tiempo en el frente. Y su madre, una mujer absolutamente depresiva, que según el propio Putin suspiraba día a día que ojalá Dios la quite de este valle de lágrimas. Sin embargo, como ven, María Ivanovna no perdió la fe. Pese a verse obligada a ocultarla de su marido, que era un convencido comunista a pesar de todo, y del resto de la sociedad, por supuesto, que era atea por obligación gubernamental. Fue el 7 de octubre de 1952 que, según su biografía oficial, llegó al mundo Vladimir Putin. Con la mano útil que le quedaba a Vladimir Padre trabajaba con ya 50 años, María Ivanovna también, atentos a esto, en la construcción de vagones para ferrocarriles militares. Los tres, la familia entera, convivían en un cuarto de 16 metros cuadrados de un apartamento comunitario de la calle Bagford, no muy lejos de la avenida central de Leningrado. Las escaleras del edificio donde le tocaría crecer al actual hombre más rico de Rusia estaban llenas de agujeros, y a sus 5 años, correteando por allí, cayó por uno de esos agujeros y se fracturó el hombro en trozos. Era lo único que podía pasar con una barandilla incompleta que se caía pedazo a pedazo en épocas de vientos fuertes. Los pisos del edificio estaban plagados de ratas y el principal juego de Putin en su infancia era seguirlas con palos y cazarlas. Para los pobres niños soviéticos, los juguetes eran prácticamente una leyenda, y durante los próximos 15 años a Vladimir le tocaría convivir con otras dos
2 familias, un matrimonio mayor recluido en un cuartucho sin ventanas y una vieja pareja judía con una hija solterona que ocupaba la habitación lindante a la de la familia Putin. Y entre los 2 ambientes no existía ningún tipo de intimidad, porque no había puertas que los separen del pasillo. Un corredor, también sin ventanas, al que tenían que usar como cocina, con una pequeña hornalla de gas que debían compartir 9 personas. El baño, literalmente, era una litera pestilente, adentro de un armario, debajo del hueco de la escalera. Y el propio Vladimir Putin ha confesado que a sus 13 años de edad tenía que agacharse, siendo un hombre de baja estatura, para poder hacer sus necesidades. No había bañera, ni siquiera agua caliente. Para ducharse, entre comillas, los Putin tenían que calentar el agua con gas y luego lavar sus cuerpos sobre el inodoro. Una estufa de leña oxidada e insalubre calentaba el ambiente los días en los que funcionaba, y de hecho, por un problema de combustión, una vez más, estuvieron a punto de morir todos, que se salvaron, en esta ocasión, gracias a un vecino bombero. Vera Gurevich, una maestra cercana a la familia Putin, recordó que en esa casa no había besos, no había abrazos, ni siquiera sonrisas, ninguna muestra de afecto y en especial nada de nada para ese niño travieso al que todos consideraban una mezcla de estorbo y de recuerdo de sus 2 predecesores, los 2 hermanos que Putin no conoció y terminaron muy mal. Lo cierto es que María Ivanovna Putin tuvo una educación aún más limitada que la de su esposo y se ganaba la vida repartiendo pan, limpiando edificios e incluso tubos de ensayo de laboratorios militares. A pesar de vivir en la utopía marxista, María no abandonó la fe católica ortodoxa y bautizó a Vladimir en secreto. Recién 40 años más tarde, María le entregaría su cruz bautismal, cuando ya Vladimir había cometido todo tipo de pecados, los 7 capitales y otros tantos. Pero aquí viene una gran pregunta, que contradice mucho de lo anterior y le ha generado muchos dolores de cabeza a Putin. ¿Realmente María Ivanovna fue su verdadera madre? Y créanme, señores, que hay grandes y graves disputas sobre este asunto. En 1999, cuando Putin se postulaba a la presidencia, desde la lejana aldea de Dvani, en la zona rural de Georgia, Vera Putina, una anciana diminuta de manos barrosas y profundos ojos azules, lo vio por primera vez en televisión. Y señores, Vera Putina no tuvo dudas, estaba viendo a su hijo. Por esa razón, creyó que contando su historia a los medios, tal vez podría reencontrarse con él. Vera Putina le dijo a unos periodistas que el padre del primer ministro de Yeltsin, Vladimir Putin, no era aquel veterano herido que lo crió, sino un mecánico ruso llamado Platón Privab, que la dejó embarazada mientras estaba casado con otra mujer. Según el relato de Vera, el futuro presidente de Rusia, mundialmente conocido por ser un promotor de la natalidad y de la familia tradicional, mientras reditúe, claro, es un auténtico bastardo fruto de un amor prohibido. Школаши атмесане классы ставлонда. Икми классу сули школаши. Ена рой арицода бусули, части сукада магасада тлебит. Да моклис. Или ташетвалис. Ай гвали ташетвалис, ай гарисак. Კიდათ რომ მიულოცოთ ახთებს. Вера, მე ვერა პერიოდული მაგას. აი შეგიძლიათ ახლა მიულოცოთ. კიდათ ქართულად, კიდათ რუსულად. არიცი. ჩემგანაც ხის მაგათა და რა ვქნა ხოლმე. არიცი. რა იცით რომ ცხენს? უარაცი. როთარი ქვენ და არ მოიქო რომ უკანა კარა. დედა ჩემთან წაიქვენა დაფტერი იქა ბაროხ. აკეთეთ ვერ დავაკეთე და დაკეთე რუსეთში. მე კარგად გავაკეთე. ისწავლა კიდეცა და მიაქცია დავის ცხოვრება. გმეთმა უშლა. გიყვარ? აქ მაინც შვილია და ბა როგორ უთხრა. მაინც შვილი იყო, მაგრამ რა ვქნა ახლა. ეხლა უკვე ისეთ მოხუცდება და ამით უკვე მოხუცდება.
Pero no fueron solamente palabras lanzadas al viento. Vera Putina mostró los documentos oficiales, la partida de nacimiento de un tal Vladimir Putin, hijo suyo, e inscripto de tal forma. En Georgia, qué casualidad, cuna de Joseph Stalin, miren ustedes. Y el peligroso significado de esta revelación en el año 99 es que Georgia ya no era parte de la Unión Soviética, nunca fue culturalmente Rusia, siempre fue otro país, y de confirmarse su versión de los hechos, Putin estaría impedido por la Constitución de acceder a la presidencia. Preguntada sobre por qué no pudo retener a su hijo con ella, contestó que después de dar a luz, se casó con el cabo Yordis Sepavilov, que la presionó para que lo abandonara y en diciembre de 1960 entregó al niño a sus abuelos, que vivían en Rusia y que según ella nunca volvió a ver. Así fue como Putin abandonó esa aldea ubicada al pie de montañas cubiertas de nieve y donde todas las calles, sí, todas las calles llevaban el nombre del georgiano más ilustre, Stalin. Stalin 1, Stalin 2, Stalin 3... y así. Creyendo que lo dieron en adopción, perdió el rastro del niño. Y de acuerdo a los cronistas, el relato de la anciana Vera Putina concuerda perfectamente con las fechas y los vacíos de la biografía oficial de Putin. Muchos vecinos afirmaron recordar a ese niño de cara larga que siempre quería pelear al estilo de lucha libre. Cuando se dio a conocer la noticia, Dmitry Peskov, portavoz de Putin en aquella época, juró que la historia era falsa. Y a partir de ese momento, la anciana Putina recibió duras amenazas para que cierre su boca. Para peor, meses después, Antonio Russo, el primer periodista que cubrió la noticia, fue asesinado en circunstancias tan oscuras como el origen de Vladimir Putin. Y en el año 2000, el último valiente que se atrevió a seguir esta quijotesca pizca, Artyom Borovik, falleció en un sospechoso accidente aéreo cuya causa nunca se determinó hasta el día de hoy. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.